Estimados amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en Frontalmente. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista sumamente especial. Por razones de seguridad, estamos grabando esta entrevista hoy, miércoles 24 de octubre del año 2019. Para cuando esta entrevista esté puesta al aire, nuestro invitado ya no estará en el país, habrá salido, porque él se encuentra realizando una serie de denuncias que han puesto en peligro su vida, la vida de su familia, y obviamente nosotros, para poder cumplir con nuestro compromiso y para poder obtener la presencia de este invitado, le hemos garantizado que esto se publicará tan pronto él se ausente del Ecuador. Nos acompaña un hombre que desde hace algún tiempo, y sobre todo en las últimas semanas, ha hecho una serie de importantísimas revelaciones que, según él, pondrían en evidencia cómo el dinero mal habido, cómo el dinero usurpado por los gobernantes del llamado socialismo del siglo XXI, ese dinero ha ido a parar nada menos que en las cuentas del Vaticano. Está con nosotros el diácono Jorge Sonante. Diácono, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Alfonso, y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Diácono, por favor, explíquenos, para que nuestros lectores y nuestros televidentes sepan, ¿qué es un diácono? Un diácono es un servidor de la iglesia, y hay dos formas de diaconado. Tenemos el diácono transitorio, que es el diácono que va para el sacerdocio, y el diácono permanente, que es como lo que soy yo, que es elegido por obispos o cardenales por el servicio que brindó a la iglesia, por el compromiso hacia la iglesia y por tener una familia cristianamente constituida, y a su vez, el diácono permanente tiene que trabajar de su propio oficio. Esos son los requisitos básicos para que... Es decir, no recibe una remuneración. Yo no recibo ninguna remuneración de la Iglesia Católica ni de ningún Estado, por ejemplo el Estado argentino tampoco, que es el que también paga a los sueldos a los sacerdotes y obispos y demás. De lo cual nosotros vivimos con lo que ganamos de nuestra profesión. Yo soy licenciado en teología, soy licenciado en administración de empresa, con especialización en finanzas y en el tema del lavado de dinero, pero a su vez aprendí un oficio que es ser técnico en poligrafía. O sea, poligrafía es el examen de la mentira y la verdad que se hace con un equipo, y a su vez me perfeccioné con un posgrado en Inglaterra de lo que es todo el lenguaje corporal de la persona. De lo cual ese es el trabajo ahora mío en mi propia empresa. Más o menos todo lo que tiene que saber un espía. Más o menos. ¿Cuál es la función que cumple un diácono dentro del andamiaje de la iglesia? Un diácono permanente es el auxiliar de un obispo, un sacerdote, o puede ser un administrador temporal de una parroquia. Cuando no hay sacerdotes o hay capillas y no hay sacerdotes demás, puede ejercer su diaconado permanente. ¿Qué hace el diácono permanente? Es la persona que auxilia al obispo o al sacerdote y puede casar, puede bautizar, puede leer el evangelio en las misas, puede predicar, puede dar la comunión, puede hacer la unción de los enfermos, puede dar responsos, y lo que no puede hacer en sí es celebrar misa, que eso lo hace un sacerdote, sí auxiliar al sacerdote, o sea, ayudarlo en la misa, y confesar. Son las dos cosas. No puede confesar. No puede confesar. Son las dos cosas que el diácono está obligado a no hacerlo, ¿sí? Porque no puede hacerlo, porque no tiene el orden presbiteral. ¿Quién nombra a los diáconos? ¿Cuál es el proceso para llegar a ser diácono? El proceso es un curso de catecumenado de 5 años. ¿Un curso de qué, perdón? De catecúmenos. O sea, que le enseñan todo lo que es la palabra de Cristo, las escrituras,
le enseñan liturgia y demás. Pero como yo ingresé al seminario para ser sacerdote y aprendí liturgia y fui maestro de ceremonia cuando estaba en el seminario, y a su vez estudié teología, bueno, ya estaba con la capacitación necesaria para hacer. Además, cuando yo estaba en el seminario, instruía a los diáconos, que son los diáconos que van para el sacerdocio, que están destinados en parroquia. Al que le destinaba en parroquia, yo le enseñaba a oficiar misa, a bautizar, a acompañarlos para guiarlo, para que ellos a futuro, después de ordenado, cumplan las funciones que tenían que cumplir. ¿Qué lo llevó a convertirse en diácono? ¿Qué fue lo que le motivó a entrar en esta vocación de servicio? La vocación de servicio la tengo de los 15 años, porque a los 15 años decidí ser sacerdote, ¿sí? De lo cual en el año 95 tuve que hacer un corte en el seminario por unas denuncias que hice de abusos sexuales entre directores y seminaristas, y por seguridad propia mía. En ese momento yo ya estaba trabajando para la Secretaría de Estado Vaticana, para la Santa Sede, y por seguridad mía me sacaron del seminario y seguí trabajando, pero como un laico más. ¿Esto fue en qué año, perdón? Eso fue en el año 95. En el año 95. Sí, 1995. O sea, hace En 25 Argentina. años. Sí, Hace 25 años. un poquito, sí, menos. ¿Y hasta cuándo usted trabajó en una relación con el Vaticano? La relación fue con el último Papa, con el que está ahora, Francisco, que fue en febrero de 2015. Que ahí en febrero de 2015 fue que, por los servicios que yo había prestado a la Iglesia en todos estos años que estamos hablando, y a su vez para protegerme a mí de la información que yo manejaba, el cardenal Castrillón Hoyos de Colombia, que era un íntimo amigo que hablábamos mucho y nos conocíamos, de la época de Juan Pablo II, me ofreció la virtud de ser diácono permanente, de lo cual ahí en Italia me ordenaron de diácono permanente. Ya que menciona a Juan Pablo II, Sí. ¿usted tuvo alguna vinculación con el Papa Juan Pablo Sí. II? Sí, sí. En esa época, del año 93 para adelante, siempre trabajaba con órdenes directas de Juan Pablo II, perdón, y a su vez de ciertas personalidades de la curia romana y de los nuncios que estaban en Argentina en esos momentos, como el Sí. nuncio Calabresi. Su lugar de trabajo era en Argentina. Mi lugar de trabajo era Argentina y toda parte del mundo, en una palabra. Me movía según las circunstancias y los trabajos que me determinaban. ¿Qué tipo de trabajos le solicitaban? En el 95 me enviaron a Israel para estudiar la tecnicatura en poligrafía y otras áreas, vamos al caso de inteligencia, ¿En el Mossad? con gente ex Mossad, en Ok. academias que hay en Israel para instrucción, y después también hice cursos en Estados Unidos y cursos en Centroamérica en diferentes entidades. Siempre orientadas a esta parte de la investigación. Siempre brindada a la investigación, sí. Investigación secreta, digamos, ¿no? Investigación forense, ¿sí? De todo lo que es a razón de... Porque estaba orientado todo a razón de lo que era abuso sexual de sacerdotes a niños que cometían actos de pedofilia. Entonces, lo que me instruyeron a mí era para interrogar a los sacerdotes, analizarlo, presentar un informe, y el Papa o el cardenal encargado del área decidía qué iba a hacer con ese sacerdote, si iba a juicio eclesiástico, si lo protegían o lo cambiaban de destino, o viceversa. Mi función era presentar informes en esa área. Y después, como tenía la especialidad de administración de empresas, de finanzas y la parte de lavado de activos, hacía cada tanto auditorías en el Banco del Vaticano, En el IOR. en el IOR, tanto en la época de Juan Pablo II, en la época de Benedicto. Benedicto, por ejemplo, trabajé hasta los 4 o 5 últimos meses de antes de su renuncia, y después comencé a trabajar por Francisco, que fui llamado por él, Por Francisco. por Francisco. Usted, mientras vivía en Argentina, Ujú. Vivía como una persona común y corriente. Francisco Bergoglio, Sí. ¿usted tenía un contacto con él? Yo, ¿Se habían conocido, me imagino a yo? Jorge, vamos a llamarlo Jorge porque en esa época era un obispo,
En el año 92 yo lo conocí siendo seminarista, de lo cual estuve en su ordenación episcopal. Es más, estuve como acólito llevando su mitra. Tengo una foto justo él arrodillado enfrente del cardenal Quarrachino, que era el padrino mío espiritual en ese momento, y yo a un costado, parado, que con pelo en esa época, ¿sí? Sosteniendo la mitra del nuevo obispo. Y de ahí a él lo nombran obispo de la Vicaría de Flores, que era la vicaría de la parroquia donde... Flores es un barrio. Un barrio. Y lo nombran... Una parroquia, diríamos. No, aquí. lo nombran en la Vicaría de Flores y estaba en la... él manejaba toda esa vicaría. ¿Sí? Había Vicaría Centro, Vicaría Belgrano. ¿Sí? Okay. Él era de Vicaría Flores. Y estaba en la Basílica de San José de Flores, como centro eclesial. Y después estaban todas las parroquias. Y una de esas parroquias de la Vicaría de Flores, yo pertenecía como seminarista. Y antes estaba en la Acción Católica, en grupos misioneros, y en todo lo que un adolescente de 15 años toma el camino para poder discernir su vocación. Y bueno, del año 92 lo conozco y siempre teníamos contacto, porque venía a la parroquia o había ceremonias. Y después cuando muere el cardenal Quarrachino, él era el adjunto del arzobispado de Buenos Aires y asume como primado de Argentina. Y ahí la relación fue un poco más importante, porque yo ya venía haciendo tareas para la curia romana, para la curia argentina, con el cardenal Quarrachino, y cuando él asume, yo cumplía las mismas funciones. Pero en ese momento, bajo año las 98 órdenes para adelante. Bajo las órdenes de... Casi siempre las órdenes no las tenía directamente de Bergoglio, la tenía del nuncio apostólico. Porque yo, todo lo que tenía que rendir, de lo que veía dentro del clero de Argentina, era a la Santa Sede. A través del nuncio que viene a ser el embajador del Vaticano en Argentina, en cada país. Y así sucesivamente en todos los países que me enviaron. Es decir, usted reportaba directamente al Vaticano a través del nuncio. Claro, porque los cargos que uno recibe, que por decreto, son investigador y consejero pontificio. Entonces el consejero pontificio siempre la línea directa es al Papa, o en ese momento o al secretario de Estado, según lo que uno tenga que hacer. Según lo que el Papa disponga. Y ¿no? lo que a mí me volcó al trabajo fue que en el año 92, en 1992, voló la Embajada de Israel por un ataque terrorista en Argentina, y enfrente de la embajada había una parroquia, Mater Admirabilis, que había un sacerdote, que yo lo conocía desde el seminario y de haber estado en la parroquia como diácono, de la parroquia donde yo salí, en una palabra. Y a los 10 minutos de la explosión nos fuimos yo en ese momento era secretario de un monseñor, nos fuimos inmediatamente al epicentro de la explosión, que todavía estaban los heridos, estaba el humo de toda la explosión, todo destruido, y buscamos a este sacerdote, ¿sí? Que era muy querido por este párroco. Y en ese momento vino alguien de la nunciatura, y como yo tenía la confianza con todos los obispos, porque el cardenal Quarrachino siempre lo acompañaba a todos lados, era como un padre espiritual para mí. Lo conocía en todos lados. Y conocía toda la cúpula de obispos, siempre estaba relacionado con la cúpula de obispos, hacía como decimos en Buenos Aires, los mandados para los obispos, y conocía al nuncio apostólico en ese momento. Bueno, supieron que yo estaba ahí, y me llegó con una comunicación que tenía que sacar los cassettes que grababan el exterior de la calle desde el lado que estaba la parroquia. Y bueno, la tarea fue esa. Entré a donde estaban los cassettes, estaban esas máquinas VHS de Sony, y saqué los 4 cassettes, me los guardé en la indumentaria que yo tenía, y a las 2 o 3 horas después de buscar el sacerdote, que pasamos por la morgue, bueno, pasamos por hospitales y lo encontramos al final en la morgue muerto, me fui a la nunciatura y presenté los cassettes. ¿Qué importancia podían tener esos cassettes? ¿Cómo voló la Embajada de Israel? ¿Y cuál era el motivo para quedarse con esos cassettes? Y yo creo que, como todo Estado, tiene siempre negociaciones con otros Estados, en este caso con Israel.
Hasta ahora no se supo jamás, entre comillas, quién fue el culpable de la voladura en la Embajada de Israel o cómo fue el procedimiento de la voladura en la Embajada de Israel. Se dice que fue una tráfico, que fue una persona que ingresó con una mochila bomba, que fueron las dos cosas, además. Yo creo que solamente el Vaticano lo sabe porque tenía todas las cámaras, las 4 cámaras que tenía. Y tenían los cassettes. Y bueno, y ahí fue la primera vez que conocí el Vaticano, porque con el secretario de Nuncio en ese momento fui a presentar estos cassettes y a darme como un reconocimiento interno y a explicarme que mis funciones a partir de ese momento eran otras. Iba a ser seminarista, pero con una amplitud, con mayor beneficios. Bien, entonces a partir de ese momento... Y en el 95 descubro estos casos, los reporto. Los casos de pedofilia dentro del seminario, los reporto y por seguridad mía me separan. Me cortan, en una palabra, la carrera eclesiástica para el sacerdocio. Pero yo lo entendí porque era la regla del juego. Pero seguía vinculado a la iglesia. Usted denunció esos casos, supongo Sí. yo, a las autoridades. Y las A la autoridades, nunciatura ¿qué hicieron con esos casos? Y con esos las casos denuncias? hubo sacerdotes que tuvieron su reprimenda, se puede decir, y hubo como una limpieza de camada. Pero después hubieron... ¿A qué se refiere con una limpieza de camada? Y una limpieza era sacarlos y cambiarlo de destino, que al final era más de lo mismo, como suele pasar y como ahora Francisco, como dijo el arzobispo Vígano, que dijo que es cómplice de proteger a pedófilos. Bien, aquí en este país, en Ecuador, tenemos a un periodista muy destacado, Sí. muy reconocido, que se llama Carlos Vera. Él está fuera del país, está en España, Sí. y lamentando pues obviamente no estar aquí, cuando yo le mencioné que iba a tener esta entrevista, me dijo que habría querido compartir, así que él tiene algunas preguntas que, si no tiene inconveniente, vamos a pedir que Carlos proceda. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Desde España, un gusto saludarlo, diácono Jorge Sonante, y gracias por atender mis requerimientos, igual Alfonso Pérez por permitir este enlace a través del periódico digital Ecuador en Vivo, con el cual colaboro, y a quienes hicieron posible este contacto con usted. Demócratas valientes. Voy a lo concreto. Si llega a haber algún requerimiento internacional, porque dan credibilidad a su denuncia y a la documentación que exhibe, ¿a qué reglas está sujeto el Banco del Vaticano como para poder confirmar o no esos depósitos ahí, a quién pertenecen, y eventualmente caben acciones de entidades internacionales para que recuperen lo robado? Porque se prueba en verdad que eso es producto de la corrupción y no del trabajo de Correa. Te saludo de acá de Ecuador. Muy buena pregunta. El Banco del Vaticano pertenece a un Estado que es el Vaticano, de lo cual tiene su propia jurisprudencia, tiene sus propias normas, y solamente el Papa, en este caso Francisco, es la autoridad máxima para poder acceder a una auditoría financiera de algún organismo internacional o mismo del Banco propio Central Romano. De lo cual, imagínate que no van a poder hacerlo porque es cómplice de todo esto, ¿sí? Yo creo que en algún momento va a llegar un papa que va a decir que hubo esta corrupción, pero respondiendo a tu pregunta, todos los países pueden elevar estas denuncias y que le contesten, pero a su vez ahora tienen el beneficio de que yo desde agosto del 2018 denuncié las cuentas que no se conocían jamás, se supieron qué número de cuenta y qué personas había. Y lo otro es que se pueden reconocer cómo se hacía el lavado de dinero y en qué invertían ese dinero de estas personas. Entonces, eso está fuera de la jurisprudencia del Vaticano, del Banco del Vaticano, de lo cual las agencias financieras de cada país puede hacer las rutas con la información que uno le puede dar y a su vez ahí puede actuar para embargar y retornar esos fondos a los pueblos que fueron robados. Bien, vamos a avanzar
al tema puntual de las denuncias del diácono, para que se comprenda un poco mejor la pregunta de Carlos. Carlos se conecta recién, no sabe en qué momento de la entrevista estamos, por eso seguramente él adelantó esta pregunta, no habíamos topado ese tema. Lo haremos de inmediato después de este corte comercial. El diácono Jorge Sonante ha presentado sus denuncias desde hace algún tiempo ya, pero con mayor presencia en las últimas semanas. Ha estado en algunos programas básicamente que se transmiten en las redes sociales, esa es la verdad, porque parece que los medios grandes, los medios convencionales, por alguna razón no lo han invitado. Suponemos por qué. El diácono ha puesto en evidencia o ha presentado documentación que llevaría a pensar o llevaría a confirmar cuál es la ruta del dinero o de una parte del dinero que ha sido saqueado por parte de los presidentes latinoamericanos, sobre todo, que bajo la farsa del denominado socialismo del siglo XXI, que no es sino la consecuencia de la aplicación de las políticas que se dictan en el denominado Foro de Sao Paulo, que si no me equivoco es la continuación de la famosa teología de la liberación. Quizás en esto puede estar equivocado, el diácono sabrá corregirme. Entonces, en sus investigaciones, el diácono ha entregado números de cuenta, documentos con firma, con los cuales se probaría que expresidentes o presidentes en funciones, como Ignacio Lula da Silva, como Michelle Bachelet, como el presidente Santos de Colombia, Hugo Chávez, las hijas de Hugo Chávez, Maduro, Diosdado Cabello, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández. ¿Perdón? Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, me olvido, claro. Cristina Fernández de Kirchner han saqueado sus respectivos países en donde ha gobernado y han canalizado una buena parte de ese dinero a través de lo que se llama el IOR, que es el Instituto de Obras Para la Religión. Para la Religión, que viene a ser un banco, ahí hubo una compra, una quiebra del Banco Ambrosiano, el Vaticano se quedó con ese banco, después pasaron los fondos o las cuentas, con las pocas cuentas que quedaron, las pasaron a este instituto llamado IOR, que lo maneja directamente por orden del Papa, ¿verdad? Entonces, lo que ha investigado el diácono es la ruta de ese dinero y cómo llegó ese dinero hasta el Banco del Vaticano y de dónde venía ese dinero. Entonces, diácono, cuéntenos de qué tarea estaba usted encargado cuando llega a descubrir todo esto que estaba pasando. ¿Cuál fue la primera sospecha? Porque supongo que esto no habrá sido fácil de investigar. No, seguro. La primera sospecha fue cuando se encontraron más de 1.200 millones de euros en los discaterios, que son secretarías de adentro de la Santa Sede, y que no se sabía qué procedencia eran. Se hizo una auditoría con un grupo de cardenales y gente capacitada, y de lo cual de esa gente yo estaba como auditor también, puesto por Francisco para poder ser los ojos de él y hacer una especie de contralor a esas auditorías. Y el cardenal Pels en ese momento anunció a la prensa que se habían encontrado más de 1.200 millones de euros. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2014. Ahí empecé yo ya... Es decir, en el 2014 ya hubo un pronunciamiento oficial del Vaticano. No hubo un pronunciamiento oficial, sino un cardenal que salió a la prensa a decir que se había encontrado eso. Okay, que después tuvo correcto. una reprimenda de Francisco por haber hablado
y decir eso. Ahora Claro, ese lo cardenal mismo, el cardenal Pels, está preso en Australia, ¿sí? Por pedofilia, que era el número 3 en ese momento del Vaticano. Entonces, eso quiere decir que Francisco se molestó, el Papa Francisco se molestó porque el cardenal había hecho hablado público esto. público, claro. Sin embargo, él mismo había ordenado que se haga esta auditoría. Claro, correcto. Y la casualidad que fue que a la semana, después de haber hecho la auditoría y haber encontrado los fondos en efectivo, $100, €100, el dinero desapareció. El dinero desapareció. Se fumó. Y nunca figuraron en los balances del IOR ni de ninguna inscripción de balance contable estos dineros. Pero alguna justificación tiene que haber. Y bueno, no se pierden 1.200 millones. Cuando se presentó de el euros. informe al Papa Francisco, que fueron un informe primero y después un informe contralor ¿Que mío, lo presentó quién? el cardenal Pérez con el grupo de los cardenales, que eran los 8, grupo de los 8 que estaban para poder limpiar las cuentas del Vaticano, estaban para eso supuestamente, presentaron un informe diciendo esto, y yo presenté después un informe contralor a esa auditoría, lo mismo diciendo esto, lo cual Francisco hizo oídos sordos y dijo que él se iba a encargar de eso, de lo cual después de ahí no supimos nunca más qué pasaba con ese dinero. Me deja muy preocupado lo que usted acaba de decir, porque me está diciendo que 8 cardenales tuvieron conocimiento de que habían 1.200 millones y que desaparecieron y que no hicieron nada. 8 cardenales. No hicieron nada. Un potencial papa. Un potencial, sí, papa. No podría, me parece, llegar a papa por su hoja de vida. Imagínate que ahora está preso en Australia por pedofilia. Uno. El cardenal Pels. Después los demás tienen su currículum y siguen apoyando a Francisco, pero el tema fue así. Si vemos la cronología de tiempo, Francisco protegió al cardenal Pels, ¿sí?, de estos casos de abuso y lo mantuvo. Es más, en el 2014 el IOR, Francisco ideó la Secretaría Económica de la Santa Sede, que no existía. ¿Ok? El IOR, como Instituto de Obras para la Religión, ¿qué era lo que manejaba? Los sueldos de los sacerdotes, las pensiones, las donaciones del Lobo de San Pedro, las donaciones de las fundaciones que Francisco también creó pontificias, que eran todos canales para lavado de dinero, en una palabra. Cuando creó la Secretaría Económica de la Santa Sede y lo puso a la cabeza Pels, al cardenal Pels, pasó todas esas cuentas de la pensión de los sacerdotes, de los sueldos, de las fundaciones, del Óvulo de San Pedro y demás, pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y el IOR quedó puramente como un banco offshore, con las cuentas que estaba manejando. De 19.000 cuentas que había, se bajaron a 14.000 cuentas, y después esas cuentas que se bajaron, que ya no tenían uso o tenían fondo y no lo reclamaban, porque a veces eran cuentas, vamos a decirlo en una palabra, de mafiosos y demás, que ese dinero iba a parar a una cuenta maestra que la manejaba el Vaticano sin decirle nada a nadie. Pero a ver, usted me está diciendo que antes de Francisco había en el Banco del Vaticano... Desde el año 45 para adelante siempre hubo esos manejos financieros. Con Juan Pablo I. ¿Y los papas supieron que había dinero de la mafia ahí en el Vaticano? Sí, y muchos papas no sobrevivieron a su papado. ¿Sí? Ahí mismo el Papa, es espeluznante, el mismo Papa Benedicto tuvo que renunciar, no por la salud, sino por un complot interno, porque iba a dar a conocer y a limpiar lo que eran las cuentas del Vaticano. ¿Sí? Y aparte iba a dar a conocer lo que estaba pasando con el lobby gay y con la pedofilia dentro de la iglesia. Imagínate que el Papa Benedicto, hubo un cardenal en Estados Unidos que le decían el depredador, porque era un cardenal que después estuvo también con los 300 de Pensilvania, los depredadores de 300, que era amigo de Francisco porque le dieron la birreta cardinalicia juntos, y había venido a la Argentina a dar cursos a una comunidad religiosa. Bueno,
Ese cardenal Benedicto, cuando le entregaron los informes de que era un cardenal pedófilo, un depredador y pasando a los 100 abusos, ¿sí? Los destituyó de la función que cumplían en los Estados Unidos, ¿sí? Cuando asumió Francisco, lo volvió a colocar en sus funciones. Nos entendemos ahí, ¿no? ¿Y los feligreses? Y los feligreses estaban las denuncias de todos los abusos, y bueno, gracias a Dios salió el escándalo de los depredadores de Pensilvania, los 300 depredadores de Pensilvania, que yo puedo dar fe que gracias a parte de la información que yo le entregué en ese momento al FBI, 3 años antes de que saltara el año pasado el tema de los depredadores de Pensilvania, bueno, eran 365 en realidad, pero bueno, 300 por ahora se lograron encontrar como culpables. Bueno, cuando volviendo al tema financiero, sí. La Secretaría Económica del Estado de la Santa Sede, encargada de PELS, manejaba todo eso, y el Banco del Vaticano en el 2013 por una regla de lavado de dinero que acordó Francisco con Obama, que fue una casualidad que uno de los primeros viajes de Francisco fue a Estados Unidos, ¿sí? De el visita. presidente de Estados Unidos manejaba una cuenta en el El Lior. presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene una cuenta en el Lior. Y a su vez Francisco... ¿Una cuenta de cuánto dinero, diácono? Esto es acá espeluznante. en el listado. Que esto lo tiene todo la Reserva Federal de los Estados Unidos y el FBI también, porque a su vez también hay cuenta de Hillary Clinton, de la Fundación Clinton. ¿Tienen esta información ellos? Fundación Clinton, por ejemplo, la número de cuenta, Fundación Bill Clinton, Hillary y Chelsea Clinton, que es la hija, 001-3-31717-C. Por 499 millones de euros. Y estamos buscando la de Obama. ¿Y eso es desde qué fecha? Perdón. Esto es el último resumen, 16 de... No, ¿desde cuándo tienen el dinero ellos ahí? De la apertura de cuenta, y tendría que fijarme en los datos que tengo, pero yo calculo que debe ser a mediados del 2013, principio de 2014. Quiero ver si acá tengo el listado de que figura Obama. No, acá no lo tengo listado. Pero anda más o menos. Usted nos ha ofrecido enviar en 200, una copia 300 millones de euros. O un documento digital con esta información. Sí. Así que te lo voy a hacer llegar digitalmente para que lo tengas. Perfecto. De los presidentes de Latinoamérica, ¿qué ha encontrado, diácono? ¿Qué ha encontrado en las cuentas? Yo encontré un plan estratégico ligado a la corrupción de Latinoamérica, con el aval de Francisco, como decías también del Foro de San Pablo, y la primera canalización de dinero para probar las rutas de ese dinero, por eso la denuncia que yo hice en Argentina en la ruta del dinero K por Cristina Fernández de Kirchner hacia el Vaticano, acusando al Papa Francisco como un cómplice de resguardar el dinero y proteger a esta persona, ¿sí? Cuando usted hizo esta denuncia, ¿usted no estaba trabajando para el Papa? No, la denuncia que yo hice fue en el 18 de agosto del 2018. Después de que en Argentina salieron la denuncia de un periodista, Diego Cabot, del cuaderno de las coimas, a mí me dio la fortaleza para contar lo que yo sabía. ¿Sí? Tuve años tratando de guardarme todo eso dentro de mí y bueno, investigando sobre estas rutas también. Usted trabajó directamente con con Francisco, siendo ya Papa. Sí. ¿Qué tipo de tareas le encargaba él? Yo era investigador y consejero pontificio. Y la parte de investigación entraba a la parte de lo que era pedofilia, abusos, y la parte de lo que era financiera. Ya, entonces y otros asuntos. Usted en la parte Estado financiera
hizo un trabajo y le presentó la información Yo siempre le presentaba los informes a él. a Francisco. ¿Y qué dijo Francisco cuando se enteró que estaba pasando Lo mismo esto? de siempre, que él se encargaba de solucionar las cosas. Yo no podía hacer más. Yo hasta ese punto era mi trabajo. Y La de última decisión la tenía él. Cuando fue avanzando el tiempo en el 2014... ¿no estaba obligado a la obediencia? Yo Sí. no era clérigo en ese momento. Ah, no era diácono todavía. No, era laico. Usted pasa a ser diácono ¿cuándo? Cuando Francisco tuvimos una discusión y que no me quise alinear a su estructura, en una palabra, por todos estos temas, sobre todo la protección de la pedofilia y por los casos de corrupción, bueno, me pidió que me retirara, en una palabra me echó, y yo como no estoy en esa línea, me retiré. Y en febrero, eso fue febrero de 2015, por eso el cardenal Hoyos de Colombia, que me conocía, por haber brindado tantos años de servicio dentro de la iglesia fielmente, bueno, me dio la bendición de ser diácono permanente, aparte para protegerme a mí, para proteger la información que yo en todos los años que trabajé en la Santa Sede resguardé, porque yo tengo información de todo tipo de índole, desde un legajo de un sacerdote hasta información de Estado o información financiera. ¿Usted es hacker también? No, pero tuve la suerte de poder tener acceso a toda esta información. Acceso autorizado. Autorizado, sí. Por el trabajo que usted Claro. desempeñaba ahí. Entonces, hasta el momento de ahora tengo siempre actualizada la información porque tengo mis contactos internos. ¿Y el cardenal Hoyos, cuando le da esta... No, el cardenal Hoyos se entera lo que me había pasado, hablé con él en su departamento ahí en el Vaticano. Él entendía muy bien el trabajo que uno hacía porque él, en la época de Juan Pablo II, era mano derecha y como había sido un obispo castrense, ¿sí? de la parte militar y demás, y conocía esto y había tenido una incursión también en la parte de inteligencia, se puede decir, de ayudar en diferentes etapas de Colombia o en otros sucesos que la iglesia siempre lo recomendaban a él. Entendió la posición de que a donde estaba yo, porque yo estaba contratado, estaba yendo y viniendo de Argentina a Italia, a otras partes del mundo. Ese 2015 yo tuve que ir a España, a Francia y a Alemania a auditar cuentas y a interrogar a sacerdotes pedófilos. Juntar, hacer los informes y presentarlo. Terminé mi viaje en Roma presentando los informes a Francisco, tanto de las auditorías financieras como las auditorías que ya había hecho del IOR y los informes de los pedófilos. Pasó esto, que yo veía que no se actuaba, yo veía que los obispos, por ejemplo, obispos pedófilos, sacerdotes, los cambiaban de lugar y no pasaba nada, por ejemplo en España con los marianistas, o el próbolo, que ahora saltó hace muy poco también del Instituto Próbolo, de los abusos de los chicos sordomudos, de los sacerdotes que abusaban en Italia y los trasladaban a Argentina. Entonces, al ver todo eso y al ver que no pasaba nada, que no hacían nada, y al ver también unos cofres en el 2014, que el cardenal Hoyos me lo mostró en el IOR, unos cofres azules metálicos, con... ¿A qué se refiere con cofres? Cofres, unos baúles azules a una altura así y grandes así, con el logo de la Cruz Roja Internacional, lleno de dinero en dólares, euros, que venía en procedencia, en este caso, de Cristina Fernández Kirchner, de Panamá, de una fundación de Lázaro Báez, que era un testaferro de ella. Diácono, me ha dejado... Y a su vez hay que tener otro punto de referencia. En el 2014 Francisco, después de haber ingresado tantos dineros de la corrupción en euros y en dólares, sacó una normativa interna que no podían ingresar dólares. ¿Por qué? Porque los dólares eran rastreables con la Reserva Federal. De lo cual... Por la numeración. Claro, y empezó a recibir euros, que era mucho más fácil el traslado porque pesaban menos, era un billete mucho más fino y ocupaba ciertamente menos lugar, aunque sea un billete grande, pero eran más chatos los fajos de dinero. De lo cual comenzaron a recibir euros.
¿Sí? ¿Y qué habrá sido la casualidad? Que si quiere la gente lo puede investigar tranquilamente. Italia tuvo que sacar casi de circulación los 500 euros. Los billetes de 500 euros. Claro, porque había tanta cantidad de billetes de 500 euros, que es lo que se usaba para el lavado de dinero, porque era un billete fácil y se sumaba bastante rápido las sumas de traslado, que bueno, tuvieron que resolver otros caminos de cómo lavar ese dinero. Diácono, me permite, vamos a una pausa comercial y continuamos. Okay. En el caso de los países latinoamericanos, Cristina Fernández de Kirchner tenía una cuenta y el dinero que llegó a esa cuenta fue en unos cofres Claro. enviados desde Panamá. De una fundación desde Panamá, una empresa y una fundación que estaba en nombre de Lázaro Báez. ¿Y cómo sabe que esa cuenta, ese dinero era de los Porque el cardenal Hoyos, cuando me lo mostró, me dijo, fíjate porque esos cofres vienen de la presidenta de tu país. Y la presidenta de mi país en el 2014 era Cristina Fernández de Kirchner. De lo cual tenía una papeleta, que era un papel como una guía, porque eran diplomáticos los cofres. Tomé los datos de ahí y empecé a hacer el recorrido de la ruta. Cuando se lo presento en un informe a Francisco, me dijo que él se iba a ocupar. Que él se iba a ocupar, quería decir, no te metas en eso. No te metas en eso. ¿De qué monto estamos hablando, diácono? De Cristina Fernández de Kirchner es uno de los montos más grandes, 800... a ver... 875 por millones. favor, diácono, si sí, fuera voy a tan tapar amable. porque hay algunas cuentas que todavía no pude denunciar. Ahí está. Sí, ahí la Acércale podés. un poco. Ahí está. Eso, ahí está, Cristina Fernández de Kirchner. Ok, ¿Sí? está bien. De lo cual acá hay asignada una empresa, una empresa offshore extranjera que era la triangulación de ese dinero. Porque dentro de la cuenta estaban los cofres, estaban los bolsos cuando viajaba Cristina, que bajaban bolsos. Son bolsos que van bajo un amparo diplomático, me imagino yo, claro. Igual que los cofres que encontré yo. Igual que los cofres. En el 2015, en enero del 2015 también había encontrado unos cofres, pero ya estaban vacíos. 800 millones de euros. Más o menos como Maduro. Y como la hija de Más Chávez. o menos como Maduro. Sí. Andan en esa línea. Y de Chávez, ¿qué nos puede decir de Chávez? Porque Chávez estuvo mucho más Chávez tiempo. no. Chávez no tiene cuenta, pero sí tiene cuenta María Gabriela Chávez, De la hija. que es la hija. Bueno, y anda alrededor de los, esa es la que vive de los en Estados 700, Unidos. 800 millones. Eso solamente lo que tiene en el Banco del Vaticano. En el IOR, sí. En el IOR. Después, lo más importante de esto, que a mí es lo que me gusta y llegar al hueso de la investigación es que se abre un abanico en cuentas en todas partes del mundo. Claro, porque si ya tienen en el Vaticano esa cantidad, pues seguramente van a tener. Y este mucho dinero más no en es otros que lados. también está en físico dentro del Vaticano. Debe haber una parte en físico, otra parte en inversiones de inmuebles, otra parte en inversiones en acciones. ¿Cómo son esas inversiones? Si por favor nos... Las inversiones... ¿Cuál es el mecanismo para...? El mecanismo es que la iglesia... Nosotros en este país Sí. estamos y muy interesados en recuperar un valor que le ha sido robado al pueblo Sí. ecuatoriano, que según la ONU asciende a 70.000 millones de dólares, que es 2 años de presupuesto general del Estado. Correcto. Es decir, aquí nosotros tenemos un enorme crecimiento de la pobreza, Es lo que pasa en todos los países la pobreza, que tuvieron estas personas. porque a decir de las Naciones Unidas, se han robado ese dinero durante los 10 años de Rafael Correa. Y bueno, lo mismo pasó en los 12 años de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿cómo es esto de las El inmobiliarias? Vaticano, de los la estructura es inmobiliarios? así. Hay un encargado de negocios del Vaticano que se encarga de hacer negocios con personalidades, con empresas y demás, y ofrece el sigilo, el secreto bancario del IOR como un banco offshore, y le ofrece hacer inversiones. Las inversiones pueden ser variadas, pueden ser inmuebles, ¿sí? Por ejemplo, el Vaticano cobra de alquileres de inmuebles que tienen en Roma solamente 70 millones de euros anuales. ¿Ok?
esas son inversiones que se hacen, compran departamentos, compran casas, libre de impuestos. Porque ¿Compran a nombre de quién? ¿A nombre del Vaticano? a nombre de sociedades que son del Vaticano, a nombre de testaferros que son Vaticano o de congregaciones. Pero el dinero no es del Vaticano realmente. No, el pero dinero es nadie le pregunta de a dónde terceros. viene el dinero. Son de la gente esta que aporta el dinero para lavado de dinero. A los años, ese dinero ya está oficializado. ¿Cómo? ¿Pasan la propiedad de algún testaferro? Sí. ¿O esto? ¿Pasan la propiedad? Sí, o el mismo Vaticano, por los intereses que utiliza en las inversiones, le devuelve el cash y se queda con la propiedad. Le devuelve el cash y se queda con la propiedad. Ahora, para resumir esto, Sí. hubo un allanamiento de la Secretaría de Estado del Vaticano el 1 de octubre, que se encontraron 650 millones de dólares, de euros, ¿sí? Y que se utilizaban para la compra de inmuebles en Inglaterra, en Londres y en otras partes de Inglaterra, y a su vez para operaciones políticas. Uh-huh. Yo tenía aquí algunas cosas que había investigado antes de esta entrevista. Uh-huh. Y una de ellas es que la policía y la fiscalía confiscó documentos del Vaticano. Sí, ordenadores y documentos. La y Gendarmería Vaticana. computadores por la denuncia de lavado de dinero. Uh-huh. ¿Esta denuncia quién la hizo? La denuncia la hizo el Lior mismo, ¿sí? ¿En qué fecha? El qué Banco año? del Vaticano. En este transcurso de principio de año hasta ahora, que fue Ahora, el 1 de en octubre. 2019. Claro, esto fue el 1 de octubre que se hizo el allanamiento para secuestrar documentación y ordenadores e información. Y esto lo hizo la Fiscalía del Vaticano. Esto lo hizo la Fiscalía del Vaticano con la autoridad policial, que sería la Gendarmería Vaticana, para hacer el allanamiento. Y qué casualidad que esto no se sabe si fue, porque vino directamente del Lior, para lavar o borrar evidencia, y qué casualidad que renunció el comandante de la Guardia Vaticana, de la Gendarmería Vaticana, ¿sí? Que le pidieron la renuncia en una palabra, pero en realidad lo echaron porque investigó y supo que había corrupción. Pero no podemos afirmar que sea efectivamente un intento por esconder las pruebas. Puede ser Ojalá que no sea eso. Puede ser una verdadera investigación. Hasta ahora no se sabe nada. Se publicó el informe, el primer informe, que lo publicó un diario italiano, y a mí también me llegó ese informe, y por ahora no se dice nada. Esto quiere Lo que decir... pasa es que todas estas cosas siempre quedan en el olvido, porque la prensa, como vos decís, que a mí no me dan un lugar, me han llamado de muchos canales y me han bajado de muchas entrevistas. ¿A qué te refieres con me han bajado? ¿Te invitan y luego te dicen que ya no? Muestran la ruta del dinero acá en un programa de Eduardo Feynman en Argentina, mostró la ruta del dinero acá, estaba en el piso para salir y me sacaron para que no... Después me llamó al día siguiente para ir, me iba a pasar a buscar un remis para ir al canal y por... Un remis para quienes... un taxi, como es un una taxi. especie de taxi que uno contrata. Claro, entonces me llamaron justo que estaba en el hall para salir, que por directriz de la producción y demás no tenían un espacio para eso. Así un montón. Y hoy mismo me enteré que a la periodista de Bolivia que me hizo a mí una entrevista, la periodista Roxana. Sí, están tratando de... llamaron del Vaticano a la producción y todo lo más para que no hable más de este tema que yo estoy denunciando, ¿sí? Y al periodista Jaime Bailey, que lo nombró estas cuentas, que no fue por mí, sino fue por una fuente de él, o sea que se compararon las fuentes, la mía y la mía directa y la fuente que tenía él, también lo han llamado de la producción, a la producción desde el Vaticano para que no hable de este tema. O sea que quieren callar. ¿Y por qué quieren callar? Porque este diácono... Bueno, algo tiene que esconder. Porque este diácono viene denunciando del año pasado todas estas verdades. Los dineros que se encontraron en la Secretaría de Estado Vaticano, los 650 millones de euros que se hicieron inversiones en Londres, ¿sí? Que son dinero que no se reconoce como esos 1.200 que encontramos, más se usó esos dinero para operaciones políticas que estamos viendo actualmente. Hay unas operaciones en diferentes países, como Chile, que lo están prendiendo fuego, Ecuador, Barcelona,
Colombia, y espero que en Argentina no, pero hay un rumor que en Argentina... En La Paz están con serios problemas. Entonces, ahí comprendemos, y si vemos la línea de tiempo, cómo se financian los políticos socialistas del siglo XXI, para volver o para mantenerse en el gobierno, con la protección de Francisco, ¿sí? Y, bueno, salí yo a denunciarlo, por eso estoy amenazado de muerte, me han querido envenenar, me llegó una granada a mi casa, muchas amenazas de muerte que están todas judicializadas y se pueden ver, y a su vez las denuncias que voy haciendo en cada país. Por eso acá en Ecuador, como vos dijiste, el expresidente Rafael Correa, que está prófugo, que está en Bélgica y demás, bueno, yo me vine a Ecuador a presentar documentación que al gobierno actual de Lenín Moreno le va a servir para poder que el pueblo ecuatoriano recupere, no sé si todo, pero parte de esos dineros. Voy a ver la forma de tomar contacto con la fiscal general. Afortunadamente, diácono, con el actual presidente Lenín Moreno, Sí. tenemos yo puedo decir que hay una separación de poderes, y no creo equivocarme al decir que la fiscalía actúa de manera independiente. Que es un Esto común, hubiera sido imposible si hubiera estado aquí Rafael sí, Correa. es un común denominador en todos los países que pasaron estos presidentes corruptos, que la justicia no es independiente, que está contaminada, que sigue contaminada, no todo, pero sigue contaminada. En Argentina pasa lo mismo. El juez mismo que tiene la causa la tiene parada porque vienen las elecciones este domingo, entonces no sabe si va a seguir el presidente Mauricio Macri o va a asumir nuevamente Alberto Fernández y Cristina Fernández, quien es como vicepresidente. Entonces están comprometidos con eso, no es independiente la justicia. Con toda la documentación que yo presenté, porque yo lo que presento en las redes es el 1 o 5% de toda la información pesada Yo que tengo. supongo que si la fiscal general del Ecuador decide iniciar una investigación, usted le proporcionará tanta información. Es como en Bolivia, tenga. un senador de Bolivia comenzó en el Congreso de Bolivia una investigación por los fondos que yo denuncié de Evo Morales, de lo cual también me entrevistó, tuvimos una charla, le dije cómo eran los movimientos, le dije la documentación que yo tenía, y por eso un senador comenzó una investigación. Será porque hay indicios. Después no hubo un comunicado de la Santa Sede para rechazar todo esto. Salió un arzobispo por voz propia, de Sucre creo que era, que por voz propia que averiguó, y me quisieron desfigurar la investidura mía diaconal, diciendo que no era diácono, que tengo todas las pruebas habidas por haber, puedo mostrar fotografía, puedo mostrar todo lo que yo tengo en sí. El documento que Documento, el decreto de ordenación, puedo hacer todo lo que quiera. Es más, el cardenal Poli de Argentina, el cardenal primado, en el 2015, cuando volví, yo estuve diaconando en misas con él. Y así con un montón de obispos en Argentina y con otros obispos en el exterior. Entonces, si un obispo o un cardenal primado no sabe que vos no sos diácono, no vas a diaconar en una misa. Claro, por supuesto. ¿Sí? Vamos a hacer caso. Claro. Entonces, saben estas personas que soy diácono. Y otro tema que está muy bueno saberlo es que el único pronunciamiento que hizo la Santa Sede fue en Colombia, cuando denunciamos la cuenta de Santos con un periodista de allá, que sacaron 4 renglones, que el vocero en ese momento era Gisiotti, que dijo que el León no tenía cuentas de presidentes y expresidentes. Pero jamás me nombró a mí, jamás nombró que no era diácono, ¿sí? Solamente nombró al periodista y al medio. De lo cual todos los que hacen la campaña de la difamación, como se dice a las personas que queremos dar la verdad, se aferran la estrategia de que pasó en Colombia con Santos. Pero otra cosa es que ningún presidente se anima a ir a las cortes a denunciarme a mí por difamación, ¿sí? Porque yo lo estoy difamando en una palabra, pero no es difamación, es verdad pura. Es decir, usted tiene la convicción de que lo puede probar en una corte. Yo
no tengo ningún problema, como le dije a la periodista Roxana, de poner la cara y ir a una corte. A Evo Morales le preguntaron en un programa de televisión abierta de Bolivia qué decía de las denuncias y me dijo, yo de este tema no quiero hablar. Y cuando una persona... O sea, cuando una persona agacha la cabeza y hace programa, este gesto, que yo soy especialista en eso, quiere decir que está encubriendo algo. En ese programa que en donde usted hizo las denuncias, Sí. que yo lo vi, Roxana, Evo Morales, sí. el primer programa que hizo con Roxana, vía Skype me parece. Vía Skype, sí. Porque luego hizo otra al día siguiente o a los vino, 2 días, que vino fue ella para un Buenos sábado Aires. a la Argentina a Así hacerme es. una entrevista. Esto fue la primera, la del 4 de octubre. La del 4 de octubre. Sí. Ahí usted mencionó el modus operandi de lavado de dinero Sí, de Evo que Morales. está implicado el presidente, el vicepresidente y la amante A de raíz Evo a raíz de esa entrevista es que vino la pregunta en la televisión a Evo Morales. a razón de esa entrevista, sí. O sea, muy pocos días antes de las De elecciones. las elecciones. Y vos ves el gesto, Y no- lo y que no conocemos contestó. el lenguaje corporal de una persona, sí, que cuando miente, la vergüenza es bajar la cabeza, ¿sí? Claro. Y el movimiento de decir así, de decir no quiero hablar de ese tema, es porque está encubriendo la verdad que tiene esas cuentas. ¿Nos puede enseñar los datos, por favor, diácono, de esas cuentas? Y no sé si tal vez... De Evo Morales no la tengo ahora acá, pero la pueden Morales. buscar en las redes porque por el programa está, pero podemos ver la de Rafael Correa, Por favor. que yo lo taché, bueno, le puse unos papeles acá porque hay otras cuentas que tengo que empezar a... A ver, cierre más de esa cámara, por favor. Bueno, Rafael Correa tiene la cuenta 001-3-45761 por 193 millones de euros y una de las referencias de transferencia de ese dinero es Pasca Limitada. Pero, ¿cómo usted sabe que Pasca Limitada es Rafael Correa? Porque después de haber encontrado todos estos datos, yo me tomé el hobby de empezar a investigar hasta el hueso de cómo era la ruta de ese dinero. ¿Y Por qué eso encontró? lo que yo te digo de las informaciones, que es solamente el 1% de lo que publiqué, la demás, es todo directamente, desde estado bancario, de movimientos bancarios y demás, Diácono, de financiamiento. ¿cuándo fue aperturada esa cuenta? Esta fue abierta, que se abrió en Panamá, con la Nunciatura de Panamá. Mírame, porque tengo un reporte de todas las empresas argentinas que tienen movimientos con el IOR. Se me mezclaron todas las hojas. Mientras las busca, Acá vamos está. a una pequeña pausa y Sí. enseguida continuamos. Diácono tiene ya los documentos aquí. Sí, este es un formulario que se bajaba en su momento hasta que hice la denuncia de la página. Por favor, acerque la cámara. De la página del IOR, ¿sí? Ajá. Que es un depósito, cuando se abre una cuenta se hace un depósito. Bueno, Rafael Correa en la cuenta que nombré anteriormente en dólares depositó $679.000 y fue por la empresa Pasca Limitada. Ese es el documento que relacionaría a Este es Rafael el documento Correa. que tiene la firma Acérqueme la firma, por favor. de Rafael Correa, Esa es la con firma de el Rafael sello- Correa. con el sello de la Nunciatura de Panamá. A ver, Diácono, por favor, ¿qué fecha es eso? Esto es del 20 de abril de 2013. Usted sabe que Rafael Correa estuvo en el Vaticano el 19 de abril del 2013. Sí, sabía que había visitado, sí. Estuvo el 19 de abril del 2013 Bueno, esto en el Vaticano. Esto fue el día 20, Al día fechado el siguiente. día 20 con el sello de Panamá, de la Nunciatura de Panamá, ¿no? Bueno, la verdad es que Y si vemos la cronología de muchos presidentes, en sus viajes, como pasó con Evo Morales, en el estado de cuenta de Evo Morales, las fechas son muy parecidas a los viajes de Evo Morales al Vaticano. bueno, esto realmente es una coincidencia que tiene que ser investigada. Esto no puede quedar sin La investigarse. investigación está, lo que tiene que hacer la Fiscalía o acá no sé cómo se llama, la Agencia de Fiscalía. Información Financiera. La Fiscalía, la Unidad de La Análisis unidad Financiero. bueno, es captar más datos sobre estos temas.
que en varios países lo están haciendo. No lo hacen público porque todavía están en la investigación, pero el día que empiecen a juntar las pruebas directamente y a tener de todos estos mandatarios o políticos, sindicalistas o lo que quieras que figuran en cuentas, ahí va a explotar lo que corresponde a cada uno de los expresidentes o presidentes. Diácono, esa cuenta fue aperturada el día 20 Abril 2013. de abril del 2013. Casi un mes después de asumir Francisco. ¿Cuánto de ese dinero sigue ahí? ¿A cuándo es este corte? El corte yo lo tengo de esta hoja, lo tengo del 16 de enero del 2019 y era el monto que yo te dije, 293 millones de euros. Es decir, es lo único que ha depositado ahí. Es lo único que hay hasta ahí y ahora debe tener un interés seguro. ¿Tiene algún otro tipo de propiedades? Porque en este esquema en donde se compran bienes... Es lo que yo te decía, que a razón de esto, de la investigación de una cuenta, se abre un abanico de inversiones en todas partes del mundo, o de apertura de cuenta, o que tiene cuentas en otros lados, y a su vez inversiones. Y propiedades, bueno, ya sabemos muy bien que está en Bélgica, y Bélgica tiene una propiedad. Después tiene en Londres, en España. ¿Tiene en Londres una propiedad? Sí. ¿Una propiedad que está a nombre de quién? A una propiedad, no te puedo decir ahora el nombre, ¿no? Pero es una propiedad de una persona ligada a Rafael Correa. ¿Ligada políticamente? ¿Ligada familiarmente? No, ligada políticamente. ¿Ligada políticamente? Sí. Una en Londres. Una en España. Una en España. Y una en Bélgica y una creo en Italia. Y esa es la que estoy investigando ahora también. Ok. ¿Estaríamos hablando de cuánto, Diácono? ¿En cuánto en sentido de monetario? ¿En cuánto dinero? Y una propiedad en Londres estamos hablando que puede valer entre 9 millones de libras esterlinas o 15 millones. O para arriba. O para arriba. En España también podemos hablar de 1 millón, 2 millones de euros. O un poco más. Igual que en Italia. Lo que bueno que es que esto se puede dar la información de las direcciones de esos domicilios, ¿sí? O sea, se puede rastrear esto, supongo que la en mayoría países... del rastreo ya está, porque lo estoy haciendo yo hace un rato, de cada uno de estos presidentes, ¿sí? Es decir, la fiscal tiene en una bandeja de plata... Dándole seguimiento a la denuncia suya, que acompañará con los documentos, si es que la fiscal lo solicita, se le abre la puerta para investigar. Con mi tema es una cosa muy particular, porque yo cuando me presenté en Argentina, por ejemplo en la Fiscalía, soy testigo directo de esto y denunciante directo de esto. En cada país yo soy testigo directo de esto porque lo vi, lo palpé y tengo la información que jamás se había filtrado en el Banco del Vaticano, ¿sí? Salvo algunos números de cuenta de mafiosos o demás, pero... Carlos Vera, perdón, ¿tenemos a Carlos Vera por ahí? Sí. Y el tema es que, bueno, yo soy testigo directo de este complot, estrategia geopolítica de los socialistas del siglo XXI con el apoyo del Foro de San Pablo, con el apoyo y el encubrimiento del Papa Francisco y otros miembros como George Soros, Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama y otros personajes que ya sabemos que son los que apoyan a todos estos mafiosos y a su vez candidatos españoles y demás. Candidatos de Podemos, supongo yo, candidatos de izquierda. Sí. Bueno, tenemos a Carlos y Vera. Uno con otro se protegen. Se protegen, claro, obviamente. Imagínate que Francisco hizo oídos sordos a todo lo que pasa en las atrocidades en Venezuela. Así es. Y tiene que era nuncio, Pietro Parolin, que era nuncio de Venezuela, secretario de Estado Vaticano. Y no conocía lo que pasaba con Chávez y Maduro. Si la propia nunciatura de cada país tiene su servicio de inteligencia vaticano. Por supuesto. Entonces, bueno, es todo a ver, lo que a mí me cansa es la hipocresía de miembros de la iglesia que usan la iglesia para estos negociados. Y eso fue una de las cosas que a mí me animó a denunciar para defender la iglesia católica y sus pilares, que uno de esos pilares es la verdad. Si a mí me enseñan los 10 mandamientos y uno es no mentir,
que los obispos, los No robar, cardenales, no robar, el mismo Papa, y no robar, amar al prójimo. bueno, entonces no obedecen a eso. Y después Francisco se desvió totalmente de lo que quería hacer él, porque él entró con una visión de un Papa no renovador, limpiar el Dior, sacar a los pedófilos, limpiar de los homosexuales dentro de la iglesia, la temática que quería hacer Benedicto, pero después se transformó en un socialista que protege a otro socialista. ¿Por qué? Porque había una deuda muy grande en el Vaticano y la tenía que saldar, y él había prometido en el cónclave que era uno de que lo podía salvar. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con toda esta gente, con todo este poder, ¿sí? Y que la deuda de 700 millones de euros terminó en 2014 ya liberada. Pero cuando Cristina Fernández, digamos, cuando Cristina fue el conejito de India para hacer toda esta ruta de dinero, cuando que el todos Papa los demás se Francisco copiaron. es nombrado Papa, Sí. tenía un disgusto muy fuerte con... Sí, fue atacado durante un mes. Esta misma persona, siendo laico, lo enviaron a un canal de televisión durante 3 horas del programa para defender la postura de Francisco, porque como lo conocía, y la iglesia me había mandado a defender la postura, porque era una persona que estaba específico para esas tareas. Entonces, bueno, después se hicieron amigos. Después del primer viaje se encontraron esos 1.200 millones de euros en las secretarías de la Santa Sede. Se encontraron los baúles, los cofres estos de la Cruz Roja Internacional procedente de Panamá por una cuenta de ella. Y yo creo que ahí se cocinó todo. Entre Francisco y la reunión que tuvo privada con ella, que casi siempre da una reunión de 30 minutos, 45 minutos, con ella tuvo 1 hora y media, 2 horas, más un almuerzo. Y ahí creo que en la mesa se cocinó todo. Y ahí empezó lo que ahora estamos conociendo, la decadencia de los países por el socialismo del siglo XXI. Vamos a darle paso a Carlos para Dale. terminar con esta entrevista luego de las preguntas de él. Adelante, por favor. Bien, prosigamos ya con Jorge Sonante. Yo creo que la parte clave, todo lo que usted le dijo ahora con Rosana, a Patricia Poleo anoche y hace pocos instantes a Alfonso Pérez, está en cómo logró establecer que el nombre al cual figuraba esa cuenta tiene conexión con Correa o proviene de Correa. Esta es la parte determinante, cómo se establece que esos fondos corresponden a él a través de esta tercerización que hace allí, fondos que suman 193 millones de euros, aproximadamente 240 millones de dólares, para quienes no tienen esto claro. Y quisiera repetir, si es posible, el dato de en cuántos depósitos se hizo, en qué periodo de tiempo eso correspondió, y si han habido a su vez retiros, que es otra cuestión que llama la atención. Hay cierta información que no la puedo dar porque es a nivel judicial, y hubo movimientos de dinero, de depósitos, y todo aquel especialista de lavado de dinero, de activos, en una palabra, puede encontrar las rutas. Las rutas que yo investigué son rutas ya concretas de diferentes bancos, de diferentes compañías, diferentes empresas offshore, bancos en paraísos fiscales, y a su vez efectivo, ¿sí? Que los movimientos del Banco del Vaticano se utiliza mucho en las nunciaturas y salen con valijas diplomáticas. Para recaudar dinero de pronto y claro, mandarlo directamente al Vaticano, donde nadie puede controlar. Claro, o el pase de dinero. Rafael Correa puede dejar un dinero en la nunciatura y pasa a alguien más para financiarse en algo, ¿sí? No llega al Dior, ingresa al Dior como un dinero, pero como hay un arreglo capaz interno, que eso es tarea de investigación, ¿sí? Bien, Carlos. ¿Conoce usted que los correístas han descalificado sus revelaciones? No sé al tanto si Correa le respondió. Hay un par de páginas que se refieren a fake news, noticias falsas, que la identifican a la suya como la falsa. Recapitulemos un ratito eso, para que la gente entienda qué elementos de juicio de los que usted ha mostrado sirve para ratificar que en verdad ese monto de 193 millones de dólares depositado en el Vaticano corresponde a una cuenta vinculada con Correa o de Correa, ¿ya?
¿En qué tiene la gente común que reparar para decir, sí, este tipo dice la verdad, no es un aventurero, un pagado, un mercenario o algo simplemente en busca de notoriedad? Primero que todo, cuando uno trata de descubrir las verdades del Vaticano, siempre van a estar los difamadores, operadores políticos, operadores mismos del Vaticano, que tratan de mingunear la información o la persona que la difunde. De lo cual están estas fake news que hablan en una palabra pavada porque viralizan información que diseñan ellos a razón de la información que yo subo, que hacen sus diseños gráficos en todos los papeles que yo subo, que tratan de desacreditar la información que uno hace. Después, ¿cómo se acredita esto? Acá en Ecuador se pudo saber que la firma que está en el formulario por un perito de calígrafo, grafólogo, es la firma de Rafael Correa. Así es. Entonces, así es. Entonces ahí es una de las puntas. Nos referimos, diácono, a la firma que mostré hace un ratito. Claro, que mostré hace un ratito, que es la firma de Rafael Correa, que es esta que está acá. Sí. A ver, vamos a ponerla nuevamente. Ese es el documento con el cual se abre la cuenta en el... A ver. La apertura de la cuenta... Un poco, ahí el foco, por favor. Bancaria. Que es una copia del formulario que introdujo esa cuenta. Esa cuenta se abre a través de la vicaría en Panamá. En Panamá. Un día después del viaje Un día después del viaje. Que esto no lo tiene que hacer directamente Correa. Correa firma el formulario y va un secretario, un testaferro, lo que sea, lo presenta, lleva el portafolio con los dineros y listo. Afortunadamente, la trazabilidad de los viajes es muy fácil. Sí. Las unidades financieras de cada país que tienen especialistas en lavado de activos, como esta persona, puede trazar cualquier tipo de cuenta, y más en la era electrónica de ahora. Porque aunque no quieran tener movimientos electrónicos y demás, en algún traslado de dinero, de algún movimiento de dinero y demás, aparece. Lo que pasa es que los euros no son tan... es más complicado los euros de rastrear que los dólares. Los dólares, la Reserva Federal tiene esta información, ha cruzado cuentas y ha tenido cruzamiento con cuentas que yo he dado y bueno, ha funcionado. Tenemos otra pregunta de Carlos, diácono, por favor. Como se imaginará, diácono Jorge Senante, se me vienen muchas más preguntas a la cabeza, pero Alfonso Pérez ya evacuó algunas. Y yo quiero precisar sobre aspectos no tocados. ¿Qué delito ha cometido usted al revelar estos temas del Vaticano, esa documentación, al hacerla visible públicamente, aunque ya no sea empleado, aunque usted tenga razón, aunque el banco se ha prestado y se preste para encubrir casos de corrupción? ¿Cómo va a defenderse frente a esas acusaciones? Jurídicamente, políticamente, ya estoy viendo, económicamente. ¿Y ha desarrollado el Banco del Vaticano alguna acción concreta contra usted? Porque si no lo ha hecho, es porque siente que no lo afecta, que no está diciendo la verdad y que nadie puede probar, por último, ese tema. Bueno, contestando la pregunta, primero que todo yo sigo siendo diácono permanente de la Iglesia Católica, no tengo dispensa eclesiástica, o sea, sigo siendo y no me llegó ninguna excomunión ni dispensa eclesiástica. Segundo, ¿cómo afronto alguna acción de la Iglesia? Ellos trabajan por manuales que tienen ya instrucciones, ¿sí? Que viene la difamación, las amenazas, y uno si continúa, bueno, amenazan que van a hacer acciones judiciales. De lo cual las acciones judiciales, primero que todo, si quieren hacer una acción judicial, va a ser como en la época del 2003, de la época de Benedicto XVI, con los Vatican Links, acusar a los periodistas de la filtración de documentación y demás, después dejarlos liberados. En el caso mío, yo tendría que estar con una jurisprudencia canónica, eclesiástica, porque tengo una jerarquía dentro de la Iglesia. Después no me acuerdo de las otras preguntas que me hizo. Y bueno, ¿y cómo voy a afrontar eso? Lo afrontaré con fe y con documentación. Y hasta ahora la Iglesia jamás se pronunció, la Iglesia tampoco, no la Iglesia, sino la Santa Sede, jamás se pronunció
La Santa Sede niega todo esto, como niega toda verdad, ¿sí? Como toda existencia también de algunas cosas. Y a su vez uno está preparado y los conoce directamente cómo actúan. Y ellos saben muy bien quién soy yo y qué tipo de información tengo. Como dijo en un momento un arzobispo que llegó, que me llegó a decir, con toda la información tuya podés provocar un cisma dentro de la iglesia o dentro de la curia romana. Y es lo que está pasando ahora. El Vaticano está con una turbulencia. No son los aires de Maduro, la brisa de Maduro, sino es una brisa que en la iglesia se está tratando de defender estos pilares que hablé anteriormente. Y bueno, yo seguiré adelante. La prueba está. Si necesitan hacer un juicio, me presentaré ante el fiscal, ante el juez y presentaré las pruebas. Y ellos saben qué tipo de pruebas yo tengo. Así que me imagino que por ahora van a actuar como vienen actuando y si quieren vamos a un juicio. Primero judicial, porque están incluidas cuentas de corruptos. Y después si quieren hacerme un juicio eclesiástico, me quieren excomulgar y me quieren dar la dispensa eclesiástica para que no sea más diácono, yo di la verdad para la gente, para que la gente abra los ojos de lo que pasa en cada país, de lo que robaron en cada país y para poder recuperar ese dinero puntual de esta corrupción del socialismo del siglo XXI con la protección de Francisco, ¿sí? Y el encubrimiento de Francisco. Bien, para terminar, quisiera topar brevemente lo que ha publicado un medio que se llama Vatican Insider. Según ellos, nunca fue ordenado diácono permanente, sí. ya lo respondió. Afirma el Vatican Insider que estuvo casi 2 años en el seminario de Buenos Aires, pero que lo invitaron a abandonarlo en un contexto turbulento. Sí. Sin embargo, está ya manifestado por usted quién y en qué circunstancias le dio esta condición de diácono permanente. Sí, ahí habla de la época del año 95, cuando yo recibí la orden de salir del seminario por las acusaciones de estos obispos, que Vatican Insider sabe, que no es, en realidad Vatican Insider es un medio más, pero el que tendría que decir algo es la sala de prensa del Vaticano. Ah. Y qué casualidad, hablando de esto, el 31 de diciembre de 2018, los 2 voceros del Vaticano, sí, Burke y Paloma, no me puedo acordar ahora el apellido, renunciaron a su puesto porque sabían que se venía esto. Y tengo mensajes que yo les he mandado a ellos, diciéndole, como una persona dentro de la iglesia, diciéndoles, miren, yo voy a seguir denunciando estas cosas, sigo recibiendo amenazas, aténganse a las consecuencias como ustedes voceros. Y ahí lo pusieron a vocero Gisotti. Y qué casualidad que en enero, cuando yo denuncié a Santos, sacaron ese breve comunicado de 4 palabras que jamás dijeron nada, ni me nombraron a mí, ni nombraron en mi jerarquía, ni nada. Trataron de desviarse de la denuncia. Bueno, dice que yo tengo que... Sí, adelante. Me corresponde porque sí. A pesar de que, gracias por la aclaración, no es del órgano oficial. Y mucho dato de que Vatican Insider, que sacó en esa nota, que fue en enero también, creo que del 2019, por lo de Santos, mucho dato de ahí, lo sacaron de las personas que empezaron a difamarme cuando yo empecé a hacer la denuncia, que son operadores políticos, operadores eclesiales. Imagínate que la primera amenaza de muerte que yo recibí fue por Facebook, en un chat de un capellán de la Policía Federal Argentina, diciéndome que tenía que cuidar a mi familia, que no haga más lo que estaba haciendo, ¿sí? Eso está en una denuncia dentro del Poder Judicial argentino. Bueno, dice que tenía menos de 18 años cuando él indica que el nuncio apostólico Calabresi le habría comisionado una misión secreta sobre
el ataque a la embajada en Israel. Correcto. Me parece que está contestado. Está contestado. Y si Israel necesita la copia de los videos de la voladura de la embajada, le puedo acceder a una copia. A mí me parece, diácono, que sí, mi obligación era contrastar con lo que dice la otra parte. Correcto, es que es así. No veo absolutamente nada, ninguna respuesta en este medio. He buscado en todas las fuentes posibles, he hecho un resumen, no he encontrado ningún argumento que refute lo de fondo. Correcto. Aquí no dice en ninguna parte encuentro siempre algo tratan que de diga, desviarse de la información y ensuciar a la tratando persona. de descalificarlo como persona. Me parece que lo correcto sería decir, no es verdad lo que afirma el diácono, el chofer, pero no importa quién haga la denuncia. Lo que hay que averiguar es si la denuncia Mirá cómo habrá o no. sido esto que un prelado del Vaticano la llamó a Roxana, por lo que me dijo ella, ¿sí? Cuando yo hice la primera denuncia, que fue la de Skype, la de la llamada telefónica, y después vino ella a la Argentina, y parece ser que un prelado es un puesto alto, jerárquico dentro de la iglesia, puede ser un arzobispo, un cardenal, demás, no me quiso dar el nombre porque le pidió que no reserva. Y le dijo que todo lo que yo estaba diciendo era verdad, y que yo era diácono permanente. ¿Sí? Entonces, si vamos juntando las cosas, como Católica, la página Católica News también me escribió y me puso como diácono permanente, nunca me minguneó o trató de descalificarme, ¿sí? Y así muchas páginas católicas. Y si vamos al caso, en YouTube, en el canal de YouTube mío, cuando yo hago un video denunciando algo y demás, los seguidores que tengo, cuando hice la denuncia de la ruta del dinero K hacia el Vaticano, 3,5 millones de personas vieron el video, la denuncia del Twitter, que el Twitter me lo desaparecieron, me lo hackearon para borrar pruebas y todo lo demás. Y así todas las cuentas de la red Twitter, que ahora yo tengo una nueva que seguro me la van a hackear cuando la diga, es @observadorpapal. Sí, que sigo. Y si no, me van a encontrar en Instagram como Diácono Jorge Sonante o en YouTube como Observatore, porque yo tengo una organización a partir de todas estas denuncias. Tengo una organización que ayudamos a las víctimas de abuso y denuncio la corrupción de la iglesia, de los miembros de la iglesia que son corruptos. Diácono, tenemos que terminar porque usted va a viajar, pero yo no quiero que se vaya sin que me responda algo que para mí es importantísimo. Y creo que para la mayoría de las personas que pues de alguna manera practicamos el catolicismo. ¿Sí? ¿Qué tanto de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos está podrido? A ver, lo que usted nos ha contado. Mira, actualmente la cúpula de la curia romana, Francisco se rodeó con obispos, arzobispos, sacerdotes, cardenales pro-gay, ¿sí? Con ideología LGTB, ¿sí? Y a su vez, hace muy poco, creo que hace unos meses atrás, salió un libro, Sodoma, que habla de toda la pudrición gay que hay dentro del Vaticano, dentro y fuera del Vaticano. ¿Ese libro lo escribió quién? Lo escribió un antropólogo que no es católico, pero empezó a encontrar informaciones. No me importa que sea. Digamos. Pero es una persona que estudió la psicología del comportamiento eclesial dentro del Vaticano en la homosexualidad. Y qué casualidad que puso un nombre de una persona que a mí fue investigada para el puesto de secretario privado de Francisco, que fue que me contactó a mí por nombre de Francisco para poder yo empezar a trabajar con Francisco, y después yo le presenté un informe negativo, que era un homosexual. Le habían encontrado a los carabinieri de Italia su computadora con pornografía infantil. Por ejemplo, que es el monseñor Fabián Pedaccio,
que es el secretario privado de Francisco, un hijo es argentino y un hijo espiritual de él, ¿sí? Protegido, y justo en ese libro también lo nombra, como nombran a tantos cardenales, arzobispos, demás. El padre jesuita que es Martín, un sacerdote jesuita, que es un sacerdote que defiende al homosexual y él dice que es pro gay, o sea que, y está comprobado que es gay, ¿sí? Entonces, cuando Francisco asumió, se rodeó de toda esta gente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de un jesuita como Francisco? Yo te cuido vos, vos me cuidas a mí. Yo te protejo vos, ¿entendés? En Argentina hay un obispo que se llama Monseñor Sancheta. Monseñor Sancheta tiene un proceso judicial por abuso de seminaristas y otras personas. Es más, yo tengo la investigación hecha de Sancheta con fotos del celular desnudo que le enviaba a los seminaristas, ¿sí? Cuando acá estuvo a punto de que lo metan preso en Argentina, quiso Francisco, se lo llevó al Vaticano. Ahora es asesor de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, APSA, y lo tiene protegido. No puede ni venir a la Argentina porque termina en un juicio. Y así Francisco protegió a McCartney en Estados Unidos, protegió al padre Grassi, por ejemplo, en un caso de la Fundación Felices los Niños en Argentina, y así un montón de sacerdotes, como sacerdotes alemanes pedófilos que hizo quemar los expedientes de cada uno de esos sacerdotes, de las investigaciones, que la Fiscalía de Alemania, si ven este momento, le digo que yo tengo copia de todos esos informes, ¿sí? Para que juzguen a esas personas. Y yo soy una persona que agarro un sobre, envío la documentación a donde corresponde. Y ellos se tienen que encargar de juzgar a esta persona, como la Fiscalía de Australia juzgó al cardenal Pels por abuso sexual. Entonces, la Iglesia tiene que defenderse internamente. Hay cardenales que están en contra de Francisco, le piden la renuncia por esto. El arzobispo Vígano, que era el nuncio apostólico de Estados Unidos, o sea, el embajador, lo acusó al Papa Francisco de corrupto y de proteger a los pedófilos de Estados Unidos, que estaba McCartney, por ejemplo, el cardenal, que después hizo un sínodo sobre el abuso sexual y lo bajó al estado laical. Pero ¿qué pasa? Vive en un convento al lado de un colegio de niños. Quiero que la gente entienda que la fe es una cosa, lo que cree en Cristo y en la Iglesia, que somos todos, y otra cosa es lo humano, la pudrición humana que tiene el Vaticano de esta gente. Y Francisco la pudrió más. Y se maneja a nivel de lo que hablamos antes, las normas de 2019 y 2020 del Foro San Pablo. Bien, yo la verdad es que no voy a sacar ninguna conclusión. Creo que todos tenemos los elementos necesarios para sacar nuestras propias conclusiones. La verdad es que me quedo sumamente consternado. No me imaginé que las cosas estaban en este punto. Y bueno, esperemos a que la justicia se interese en investigar todas estas denuncias. El diácono está a las órdenes, como él ha dicho, para entregar toda la información a que se investigue. Y ayudarlos en la investigación. Y además a ayudar en la investigación para que se pueda evidenciar. Ningún país puede juzgar a los clérigos, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales en el Vaticano por cosas que han hecho en el Vaticano, y tampoco que han hecho fuera, pues si están en el Vaticano. Pero sí pueden hacer las investigaciones necesarias para que, de ser esto cierto, sea la conciencia de los propios creyentes los que remuevan la conciencia de quienes deben dar un paso al costado para tener un futuro mucho más transparente. Hay que tomar en cuenta que para muchos de nosotros la fe, la Iglesia, el Papa representan figuras sumamente grandes. Tenemos principios, en mi caso, principios católicos
bien arraigados, y esto en mi caso me ha dejado perplejo. No voy a hacer más comentarios. Estimados amigos, una vez más quiero ratificar mi gratitud hacia el diácono. Algún día contaré en qué circunstancias él vino a dar acá. Sería conmovedor el contarles qué esfuerzos hice yo para poder contactarme con él en Buenos Aires, y a los pocos días se presentó él aquí. Esa es la verdad. Les agradezco por habernos acompañado.